¿Cómo están? Bienvenidos. Se ha abierto el debate entre la sociedad civil y la clase política en el Ecuador por la Ley Orgánica de Inteligencia aprobada por la Asamblea Nacional. Se han identificado excesos que amenazan la libertad de pensamiento, de prensa, la privacidad de las comunicaciones que atentan contra tratados internacionales. Hoy en el mapa, ¿Ecuador tiene una ley de espionaje? Lo analizamos. Bienvenidos. Les proponemos revisar algunos datos claves de esta normativa para poder entender todo este panorama. Vamos a desplegar nuestro mapa, Ecuador, una ley orgánica de inteligencia. Identificamos con los colores de su bandera esta nación suramericana. Hay que decir que el 10 de junio de 2025 entró en vigor la denominada Ley Orgánica de Inteligencia, aprobada así por la Asamblea Nacional. Según el Estado ecuatoriano, esta ley busca enfrentar riesgos que afecten la soberanía, el orden público, la seguridad integral mediante la estructuración de un sistema articulado de inteligencia y contrainteligencia. A través de esta ley se crea el Sistema Nacional de Inteligencia bajo el control del presidente y con 7 subsistemas. 1. Fuerzas Armadas. 2. La Policía Nacional. 3. Análisis financiero y económico. 4. Casa Militar Presidencial. 5. La Tributaria. 6. La Aduanera. Y 7. La Penitenciaria. Pero, ¿cómo operan? Los operadores que realizan trabajo en las agencias podrán adquirir identidades falsas, es decir, se les va a autorizar tener una identidad distinta, sin posibilidad de ser sancionados, siempre y cuando estén en ejercicio de sus funciones. También tendrán acceso a un fondo de gastos especiales que se incluirá en el presupuesto general del Estado. Acceso a datos, esto es importante, sin orden judicial. Hablamos de localizaciones en tiempo real, entre otros aspectos. El titular del sistema de inteligencia será designado por el presidente. Vamos a sumar algunos otros ejes de esta ley. Esta ley orgánica de inteligencia, recordemos, fue aprobada el 10 de junio al interior de lo que ven en la imagen en la Asamblea Nacional de Ecuador. 77 votos a favor, 66 en contra, principalmente de la Revolución Ciudadana y 7 abstenciones. La ley contiene 58 artículos divididos en 8 títulos, con la que el gobierno de Ecuador, a la cabeza de Daniel Noboa, ha justificado su impulso para supuestamente desarticular a bandas criminales. La gran pregunta hoy en el mapa es, ¿qué hay detrás de esta normativa? Lo vamos a analizar con nuestros invitados. Tenemos una experta justamente en especialista en seguridad. Carla Álvarez nos acompaña en directo desde Ecuador. Qué gusto tenerla en el mapa. Gracias por su tiempo para Telesur. Bienvenida. Hola, buenos días. Un saludo a la audiencia de Telesur. Carla, estamos hablando de un panorama complejo, una ley que además autoriza todo tipo de tratamiento. Escuchas a llamadas telefónicas, acceder a datos informáticos. Y lo más grave de todo esto, que abre el debate, es sin una orden judicial. ¿Tiene Ecuador una ley de espionaje? ¿Cómo podemos explicar y entender lo que está sucediendo en ese país? Bueno, me parece que lo que está sucediendo en el Ecuador es que la ciudadanía está en un estado de temor, está tan atemorizada por los indicadores de violencia que enfrentamos que está un poco dispuesta a ceder derechos por seguridad. Y es en esa medida en la que se puede entender la aprobación de este proyecto de ley, que además no hay que mirarlo en conjunto. Una semana antes también se aprobó un proyecto de seguridad llamado de solidaridad, que es un proyecto que lo que permite es otra serie de medidas que facilitan la persecución, el encarcelamiento y el procesamiento judicial de los llamados criminales o de toda organización que esté relacionada con lo que el gobierno ha denominado como conflicto armado interno. Entonces, hasta el momento son 2 leyes que configuran un nuevo marco legal que permiten celeridad en la aprehensión, detención y procesamiento de todo sospechoso de estar relacionado con el conflicto armado y con el crimen organizado,
y esta nueva ley de inteligencia que además permite esta gestión del apresamiento, digamos, a través de interceptaciones, de allanamientos, de la vulneración de la privacidad. Sí. En estas condiciones estamos entrando en una nueva era con unas nuevas leyes que lo que hacen es, bajo la lógica o bajo el objetivo de luchar contra el conflicto armado interno y contra el crimen organizado, pues la ciudadanía empiece a ceder sus derechos, uno de ellos el de la privacidad. Pero lo que acabas de decir no deja de ser interesante. Sobre los derechos de la ciudadanía, estamos hablando entonces que de acuerdo al censo del año 2023, el Ecuador tiene más de 17 millones de habitantes. Todos entrarían en esta etapa de sospechosos, porque se entiende también de esta manera, porque las filtraciones de estas llamadas, de los mensajes, de tener acceso a la información digital y otros sin autorización judicial, ponen entredicho la acción bajo ese pretexto también de llevar adelante la protección, y lo voy a entrecomillar, de una nación que no ha podido controlar a estas bandas criminales. ¿Es así, Carla? Bueno, lo que pasa es que estas dos leyes, ambas, nos ponen en una condición en la que se vulnera aquel principio básico de que toda persona es inocente hasta que se demuestre lo contrario. Esto significa, o estas leyes le dan la vuelta a la noción, y en Ecuador de repente todos somos culpables hasta que no se demuestre que somos inocentes. De alguna manera va así. Esto es como una respuesta, obedece a una lógica de uso de la mano dura, desde mi punto de vista un poco de abuso de esta mano dura, y de la lucha contra el crimen organizado a través de mecanismos absolutamente convencionales, que son a través del uso de la fuerza, ¿no? De la intervención de Fuerzas Armadas en temas de seguridad ciudadana, fortalecimiento de la policía, el encarcelamiento masivo y el seguimiento y la violación de la privacidad de toda persona que pudiera entrar en el rango de la sospecha. Pero claro, este es el problema. El problema no es que haya celeridad en la búsqueda y captura de las personas que están cometiendo actividades ilegales. El problema es que hay mucha subjetividad en la determinación de quién es sospechoso. Claro, la sospecha es absolutamente subjetiva, y entre la gente sospechosa podemos caer aquellos que no opinamos lo mismo que el gobierno, que tenemos actividades fuera de lo común, o efectivamente también gente que está dentro del campo de la criminalidad. Estas formas de lucha contra el crimen organizado tienden a ser excesivamente costosas, poco eficientes, porque recaen o descansan demasiado en la confianza de que la mano dura o los instrumentos más de vulneración de derechos pueden generar resultados positivos, y esto no es así. Se disminuye la confianza en todos aquellos mecanismos que son más inteligentes, más preventivos, más focalizados y más estratégicos, y esto, bueno, genera una enorme incertidumbre en la sociedad. También estas medidas son muy útiles para la disuasión en contextos de protesta social, es decir, también tienen finalidades políticas, y esto es lo que genera la incertidumbre de la que estoy hablando, y es lo que nos pone en riesgo a todos los ciudadanos y ciudadanas. Son claves que marca un especialista también en inteligencia de esta ley, que tiene contradicciones. Hablamos de la propia Constitución y desde los tratados internacionales suscritos por un gobierno como es el Ecuador, más allá de que si la ley tenga una necesidad o no, que si se trate de combatir a bandas criminales. Lo cierto es que todos se preguntan, ¿y dónde quedan los derechos de más de 17 millones de ciudadanos en el Ecuador? A nadie le han consultado si esta ley le beneficia o no. De esto y más vamos a conversar al regreso, hablando también de otro de los sectores que tendría un impacto con la aplicación de esta normativa, Carla, y que serían los medios de comunicación. No sin antes revisar nuestra escala.
Esta vez a través del portal de RT, que está titulando de la siguiente manera: Noboa renueva el estado de excepción en Quito y 7 provincias del Ecuador. El presidente Daniel Noboa ha renovado por 30 días más el estado de excepción que rige desde abril pasado en el distrito metropolitano de Quito y las provincias de Guayas, Los Ríos, Manabí, Orellana, Santa Elena, El Oro y Sucumbíos. El mandatario justifica la medida alegando una grave conmoción interna, la misma que alega para la aprobación de esta ley orgánica de inteligencia. Ante la violencia que azota el país, el objetivo final del estado de excepción, dice el mandatario ecuatoriano, sería garantizar el orden público, la paz social y la convivencia pacífica de los ciudadanos. También hay que decir que Ecuador está atravesando una crisis de inseguridad. Está bajo la declaratoria hecha por el presidente el 9 de enero de 2024 de este conflicto armado interno contra el crimen organizado. Pero la vinculación con el narcotráfico ha hecho que esta nación, el Ecuador, se convierta justamente en un país de tránsito del narcotráfico, generador también de intentos de desestabilización para otras naciones de la región. Entonces, ¿qué ha cambiado o qué podrá cambiar? De esto y más vamos a analizar cuando volvamos. Vamos a sumar otro elemento también para el análisis a través de la fotografía. Vemos al gremio periodístico del Ecuador, y es que varias asociaciones de trabajadores de la prensa en ese país han expresado alertas ante la nueva ley de inteligencia que podría convertirse, han señalado, en un instrumento de control de la actividad periodística, además afectando la expresión y solamente también golpeando a este sector, sobre todo en este artículo, el 51, que establece los acuerdos de estos operadores de servicio de telecomunicaciones, que estarían obligados, escúchese bien, a proporcionar información requerida para el desarrollo de actividades u operaciones de inteligencia y contrainteligencia. Esto incluye información histórica en tiempo real de comunicaciones, conexiones de los abonados telefónicos relacionados, información técnica, informática, digital, localización de las celdas donde se encuentran las terminales y cualquier otro tipo de información que facilite su identificación. Estamos hablando de que la fuente se convierte prácticamente en violable. ¿Qué representa esto? Vamos a analizarlo con nuestro invitado. Desde Ecuador nos acompaña Hernán Reyes, analista político, profesor universitario, a quien recibimos en Telesur. Gracias por su tiempo. Bienvenido al Mapa. Muchas gracias por la invitación, Paul. Hernán, este sería uno de los sectores que también se va a ver afectado por esta ley orgánica de inteligencia, que ya veíamos viendo que puede ser prácticamente adaptada o identificada, lo digo así, como una ley de espionaje. ¿Qué representa esta normativa para el gremio periodístico y para la libertad de prensa? Que se pueda convertir no solamente en una ley de espionaje, sino también en una ley mordaza, en todo el sentido de la palabra, porque muchos de sus artículos, algunos de ellos ya usted los mencionó, vulneran de manera muy grave el trabajo de periodistas y también de medios de comunicación, puesto que están restringiendo el derecho de acceso a la información pública y además están abriendo las puertas para un sistema de vigilancia sin ningún tipo de control, que inclusive en la mayor parte de las disposiciones no requiere de orden judicial para hacer interceptación de comunicaciones. Esto quiere decir que periodistas y medios de comunicación ecuatorianos o extranjeros trabajando en Ecuador podrían convertirse en objetivo de este aparato de inteligencia o de vigilancia y, por supuesto, de control de voces críticas. No nos olvidemos que en Ecuador existe una ley orgánica de comunicación también, cuya aplicación
Comunicación, la tiene que hacer el Consejo de Comunicación, y donde hay un mecanismo de protección y prevención del trabajo periodístico. La ley de inteligencia, tal como está redactada, aún no tenemos todavía el reglamento, lo que hace es violentar precisamente la posibilidad de que haya un escenario proclive para que los periodistas y medios de comunicación hagan su trabajo en completa libertad y con respeto a derechos como el de la reserva de la fuente, el derecho de cláusula de conciencia y otros derechos que, por supuesto, están constando en la Constitución ecuatoriana. Quiero compartir contigo, Hernán, nuestra leyenda, las posturas que también han sido marcadas desde los colegios de abogados en el Ecuador, en distintas provincias. Veamos. Roque Ordóñez es abogado y asambleísta por la provincia de Azuay. Se pronunciaba respecto a esta ley orgánica de inteligencia. Con una ley, decía, contraria a la Constitución de la República, se ha legalizado la vigilancia sin controles judiciales. Ahora habrán infiltraciones sin autorización de tus datos e información. Esta ley no combate la inseguridad de forma técnica, profesional y democrática. Está diseñada para perseguir a quienes piensan diferente. También se pronunciaba uno de los miembros de la directiva del Colegio de Abogados de Pichincha. De manera puntual señalaban que esta ley de inteligencia a lo que apunta es a convertir a los 18 millones de ecuatorianos en sospechosos. Hernán, hemos visto los alcances de la ley, la contradicción que hay y la violación no solamente a la Constitución, sino también a tratados internacionales. Ahora, de la manera en la que está manejando el gobierno de Daniel Noboa, de la manera que implementa este tipo de normativas que además contravienen, ya lo hemos visto, las normativas internas y violación flagrante de los derechos humanos de la población civil en el Ecuador, la gran pregunta es, ¿a quién podrá acudir la población en medio de esta nueva vulneración de sus principios constitucionales? La situación es muy compleja en Ecuador, puesto que estamos asistiendo a una suerte de cooptación completa de todos los poderes e instituciones del Estado por parte del Ejecutivo. Por eso es que varios analistas políticos y voces críticas han hablado de una deriva hacia el autoritarismo. Algunos inclusive han llegado a hablar de que se está fraguando una dictadura civil, pero apoyada por los militares. En ese sentido, digamos, una de las instituciones en la cual todavía podría existir un viso de racionalidad para poder frenar estas leyes que no tienen límite en relación con la lucha contra el crimen organizado como pretexto, pero en realidad con el violentamiento de derechos humanos, es la Corte Constitucional del Ecuador. Hay varias demandas contra no solamente la ley orgánica de inteligencia de la que estamos hablando, sino también contra la ley de solidaridad, que es una ley de carácter de urgencia económica que el presidente envió y que ya fue aprobada inclusive antes que la ley de inteligencia, y que bajo el pretexto de luchar contra las estructuras económicas del crimen organizado, también violenta una serie de principios, garantías constitucionales y pone en peligro los derechos humanos. Aparte de eso, el gobierno tiene mayoría en la Asamblea Legislativa, en la Asamblea Nacional, y en ese sentido no creo que por esa vía exista posibilidad alguna de reformas. Y como yo le decía, también falta todavía el reglamento a la ley de inteligencia que podría de alguna manera precisar o exceptuar algunos casos o profesiones que estarían libres de esto, como podrían ser los abogados, los propios médicos y por supuesto también los periodistas y comunicadores sociales. Pero conociendo el talante autoritario del presidente Daniel Noboa, yo particularmente creo que va a ser muy difícil que se precise esto en el reglamento, y más aún siempre la ley está operando por encima de un reglamento. Por lo tanto, este espíritu encerrado en la ley de inteligencia, donde de alguna manera se está concentrando poder en el Ejecutivo, se están reduciendo al mínimo los mecanismos de control social y de control estatal y de fiscalización ciudadana y judicial, por supuesto está violentando derechos humanos y está contraponiéndose a una convivencia democrática con pleno derecho a la privacidad, a la protección de datos personales y por supuesto a la libre movilidad, porque inclusive la ley menciona que las compañías de telefonía móvil podrían entrar
entregar información sobre la ubicación de las personas, haciendo seguimiento a través de las antenas de telefonía celular de todos y cada uno de los ciudadanos ecuatorianos. Hernán, ¿estaremos también en un escenario de una persecución política que también podría leerse de seguir a quienes piensan distinto? Lo decía también esta asambleísta de la provincia de Azuay. Esta no es una denuncia menor, tomando en cuenta los varios casos de lawfare que se han instalado contra aquellos líderes de la Revolución Ciudadana. Rafael Correa, recordemos también al ex vicepresidente Jorge Glass, entre otros aspectos que podemos ir sumando, y de la centena también de políticos que han tenido que solicitar asilo político en otros países. Absolutamente. Al igual que otras instituciones estatales, la Fiscalía General del Estado, que es la instancia que acusa cuando hay delitos de carácter penal a determinadas personas, se ha puesto al servicio, evidentemente, no solamente con el actual fiscal, porque la anterior fiscal que ahora está fungiendo de embajadora en Argentina, la señora Diana Salazar, ya hizo lo propio, no solamente con el actual gobierno de Noboa, sino con el gobierno anterior de Guillermo Lasso. Y en ese sentido, creo yo, ya existen una serie de casos que han sido, entre comillas, reactivados para poder efectuar persecución política a líderes del partido opositor, del mayor partido opositor de la Revolución Ciudadana, como es el caso del ex candidato presidencial Andrés Arauz, quien volvió al país para presentarse justamente a una audiencia judicial y de alguna manera, si bien tuvo el respaldo de cientos de seguidores que lo acompañaron a esa diligencia judicial, donde corría el riesgo de ser aprehendido y detenido, no lo fue, pero corre el riesgo de cualquier momento serlo. Al igual, un caso de ayuda económica a una provincia que fue devastada por un terremoto en el 2016, la provincia de Manabí. Nuevamente se ha reactivado un tercer caso penal contra el ex vicepresidente Jorge Glass, que ya está cumpliendo prisión y en unas condiciones que han sido denunciadas ante la comunidad internacional, unas condiciones absolutamente vergonzosas de irrespeto a derechos humanos, y en ese sentido el lawfare y la persecución que se puede generar a partir de estos instrumentos legales mal usados o usados a libre arbitrio del Ejecutivo y del gobierno de Daniel Noboa pueden ser, yo diría, un arma tremendamente poderosa para acallar las voces críticas y para poder hacer persecución política. La instrumentalización de la justicia y sobre todo la legalización del quiebre institucional a la cabeza del presidente de Ecuador, Daniel Noboa, es lo que nos explica también nuestro invitado Hernán Reyes, a quienes agradecemos por habernos atendido la llamada y participar con su análisis explicativo también para nuestros televidentes del mapa. Gracias, Hernán, por su tiempo para Telesur. Finaliza el programa y lo hacemos revisando nuestros vectores. Nuestro radar en el mapa hoy nos refleja las tres claves sobre este tema. 1. Ley de inteligencia. Esta no es una ley que proteja a la población del Ecuador de las bandas criminales. Es una ley para espiar y que pone a los más de 17 millones de ecuatorianos como sospechosos. Estamos frente al uso político de la vigilancia estatal, sin controles judiciales ni transparencia. 2. Medios. Por años, la derecha en Ecuador ha logrado controlar los medios de comunicación, más en un país como Ecuador, que pese a las reformas alcanzadas, no ha logrado frenar los intentos de esas grandes corporaciones mediáticas, que se han dedicado a atacar con narrativas falsas a la Revolución Ciudadana. Con ahora esta ley orgánica de inteligencia, no solo se busca espiar a los medios, también controlarlos bajo el chantaje, vulnerando su privacidad de comunicaciones y de la protección, sobre todo, de las fuentes periodísticas. 3. Conmoción interna. Aunque el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, trate de justificar la ley en medio de un escenario de conflicto armado interno, sigue siendo violatoria a la Constitución y muy contradictoria también con el derecho internacional, a esa inviolabilidad de correspondencia física, virtual y a la privacidad de todas las comunicaciones, que no solamente van a ser alteradas o dejadas por el orden judicial, porque se puede prestar tranquilamente para abusos y pasar de ser de una ley orgánica de inteligencia supuestamente necesaria para el Ecuador a una ley de absoluto espionaje, ni qué decir de la violación a los tratados internacionales. Soy Paola Pérez y nos vemos en una próxima edición del Mapa.